Es posible sacar información mediante el uso de una sola fórmula de una tabla de datos mediante el uso de diversas hojas dentro de Excel que apliquen para criterios diferentes, que utilice obviamente la misma fórmula para sacar los datos con criterios diferentes en diversas hojas. Vamos a verlo en este tutorial rápidamente. Te describo la información. Tengo una tabla de datos que tiene un conjunto de comerciales, fíjate, del comercial 1 al 5 en este caso, y tenemos un conjunto de productos vendidos en una determinada fecha y posteriormente tenemos un conjunto de valores monetarios. ¿Listo? Voy a convertir esto en una tabla de datos. Para hacerlo, rápidamente coloco control asterisco para seleccionar todos los datos y posteriormente oprimo la combinación de teclas control T. Listo, para crear la tablita de datos. Posteriormente le digo que mi tabla tiene encabezados y seguidamente doy clic en el comando aceptar. Fíjate, acá en el diseño de la tabla voy a colocar un nombre cortico a mi tabla de datos. En este caso le voy a colocar BD para reflejar cada uno de los registros como una tabla llamada BD. Si yo la selecciono acá desde el cuadro de nombres, aprecia muy bien que se seleccionan cada uno de estos elementos. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Mira, voy a seleccionar la cabecera, la selecciono, la copio e inserto una hoja o una hoja adicional. Listo, inserto una hoja dentro del libro. Posteriormente, vengo aquí a la partecita de pegar valores y le coloco una negrita, pego como valores y le voy a subir el zoom al 150%. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Ahora bien, la voy a descargar, en este caso, una y dos filas hacia abajo y aquí voy a colocar el comercial. Aprecia bien lo que voy a hacer. Coloco comercial, doy un enter y en esta hojita o en esta celdita, en esta hoja, vamos a colocar el comercial número 1. ¿Listo? Y aquí le vamos a colocar un color. Vamos a colocarle un color de relleno para que tú la distingas, de color azul, y una fuente negrita de color blanco. Listo, y a esto le vamos a colocar unas grillitas y posteriormente a esto le vamos a colocar una línea al fondo o un borde inferior grueso. Listo, y vamos a duplicar nuestra hoja. En este caso, mira, con la tecla control oprimida de teclado vengo y selecciono la hoja, la arrastro con el mouse y creo en este caso 5 copias. Fíjate, 1, 2, 3, 4 y posteriormente 5. Ahora bien, a cada una de estas hojas le voy a colocar comercial 1 o C1, luego vengo acá y coloco C2 de comercial 2, luego vengo acá y coloco comercial 3 o C3, luego vengo acá y coloco comercial 4 y por último coloco C5 para colocar los 5 comerciales. Aprecia muy bien lo que vamos a hacer. Aquí en comercial 2 voy a cambiar el nombre del comercial, suponiendo que sea un nombre cualquiera. Luego vengo acá a comercial 3 y lo cambio. Listo, hago lo mismo para comercial número 4 en este caso, fíjate, y luego acá para comercial 5 hago exactamente lo mismo, le quito el 1 y le pongo el 5. Mira lo que vamos a hacer. Ya tenemos una hoja o una hoja aquí, una hoja número 1. Vamos a colocarle aquí base de datos o hoja base de datos. Listo, le voy a colocar así y luego aquí tenemos comercial 1 o hoja del comercial 1, hoja del comercial 2, comercial 3, comercial 4 y comercial 5. Mira lo que vamos a hacer. Voy a dar clic en comercial 1 y con la tecla Shift oprimida, vengo hasta comercial número 5 y la selecciono todita. Mira, comercial 1, 2, 3, 4 y comercial número 5. Aprecia muy bien lo que voy a hacer. Mira donde voy a colocar la celda activa. Vengo y la coloco por acá o bien la coloco por acá justo debajito de esta. Y fíjate que cuando vengo y desagrupo las hojas, voy a colocar desagrupar hojas. Fíjate cómo la celda activa se queda en la ubicación en donde yo la coloqué dentro de la hoja 1, pero como las tenía seleccionadas todas, pues la celda activa quedó en todas las hojas en el mismo lugar. Vuelvo y hago lo mismo, selecciono la hoja C1 de comercial número 1 y con la tecla Shift de teclado llego hasta comercial 5 con el fin de seleccionarlas todas. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir una fórmula bastante básica, una fórmula de extracción de datos, en donde vamos a crear un índice para cada uno de los elementos de nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces,
Recuerda muy bien que nuestra base de datos se llama BD, entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un índice con la cantidad de elementos que tiene la columna que se llama comercial dentro de la hoja BD que contiene la base de datos BD. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a utilizar a la función fila que me enumera cada una de las filas que ocupan cada uno de los registros dentro de esa columna. Habíamos quedado que la base de datos se llama BD. Aprecia muy bien, si abro con un corchetito, me llama cada uno de los campos: comercial, producto, fecha y valor, que serían estos mismos. Mira, comercial, producto, fecha y valor. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el producto comercial, cada uno de estos registros, y para fijar esta columna lo que voy a hacer es seleccionar, mira, el nombre del campo, lo voy a copiar con control C y posteriormente abro un corchetito y vengo y le coloco 2 puntos y pego en este caso el nombre del comercial y cierro con unos corchetitos. Aprecia muy bien. Si yo evalúo a la función fila dentro de esta celda, lo que llevamos escrito de momento, fíjate, me crea la fila de cada uno de los registros. Tengo aproximadamente 59 registros porque la cabecera ocupa el número 1. Yo necesito iniciar la numeración con el valor de 1, es decir, que esto no comience con 2 sino con el valor de 1 y vaya incrementando en una unidad, en una unidad, en una unidad, en una unidad, y termine obviamente con un elemento menos o un elemento menor al número máximo de elementos que tiene la cantidad de filas de esa columna. ¿Cómo hacemos esto? Restándole mediante el uso de la función fila. Aprecia muy bien los encabezados. Aquí le puse igual, mira, le voy a colocar una resta. Y lo que tengo que hacer es llamar nuevamente a la base de datos y posteriormente abro con un corchetito de apertura y le digo calcúleme la fila de los encabezados y posteriormente cierro la función fila. Y si evalúo con F9, aprecia muy bien que la numeración queda hecha correctamente. En otras palabras, arrancamos con 1 como lo habíamos previsto y terminamos con el valor de 59, incrementando el valor de una unidad cada uno de los elementos que compone la columna comercial de la base de datos. ¿Listo? Ahora bien, esto se llama, aquí comercial y comercial, se llama fijar ese campo para cuando yo desplace la fórmula a la derecha y posteriormente hacia abajo, la fórmula siempre apunte a la columna comercial. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues básicamente le voy a decir aquí, divídame cada uno de estos valores, que lo vengo aquí y los encierro con un paréntesis de apertura y posteriormente un paréntesis de cierre. Vengo y lo cierro con una igualdad que va a comparar cada uno de los elementos del campo comercial con el criterio que yo estoy buscando. Aprecia muy bien este criterio que yo estoy buscando. ¿Cómo vamos a hacerlo? Mira, muy sencillo. Lo que voy a hacer en este caso es copiar nuevamente todo el campo fijado de la base de datos del campo comercial. Lo voy a copiar con control C, vengo y lo pego aquí con control V y le digo por favor iguáleme cada uno de los elementos de este campo y compárelos con cada uno de estos elementos que se encuentran dentro de esta celda llamada comercial, que va a actuar como criterio de la fórmula. ¿Listo? Y como yo necesito que esa referencia se quede ahí quietica y no se vaya a mover, la voy a oprimir con F4. Aprecia muy bien y recuerda que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en cada una de las hojas. Por tanto, esta referencia de celda te tiene que quedar sin la enumeración de la hoja, porque si te llega a salir tienes que quitarla y seguidamente fijar la fila o fijar la celda que está en una determinada fila y una determinada columna como absoluta. Tienes que hacerlo. Aprecia muy bien. ¿Qué sucede si yo vengo y evalúo todo esto con F9? Mira lo que voy a devolver, esta expresión de igualdad de todos los elementos de la columna comercial con cada uno de los elementos que yo quiero comparar de la base de datos con cada uno de los comerciales de cada una de estas hojas. Pues me va a aparecer en su correspondiente hoja, obviamente, un valor de verdadero cuando el comercial que se encuentra dentro de la base de datos en esa columna sea igual al comercial que yo tenga aquí apuntado como criterio, y me devuelve un falso en un comercial que no sea igual al que yo tengo apuntado en cada una de las hojas como criterio. ¿Qué sucede si yo multiplico una matriz binaria? Iba a decir en este caso una matriz binaria, pero ¿qué sucede
si yo multiplico una matriz booleana o una matriz de falsos y verdaderos o una matriz lógica por un valor de 1, pues obviamente lo que te iba a decir hace un momento, cada uno de esos elementos de verdadero se transforman en un 1 y cada uno de los valores de falso se transforman en un 0, es decir, convertimos nuestra matriz booleana en una matriz binaria, en donde un valor de 1, como puedes darte cuenta, fíjate cómo puedes apreciarlo, es un valor de verdadero que identifica una celda que tiene un elemento de comercial, y un valor de 0, en este caso, mira, representa un valor de falso que no es igual al criterio que yo estoy utilizando dentro de esta celda, que sería el comercial 1. ¿Qué sucede cuando yo divido cada uno de los índices que me estoy generando mediante el uso de la función fila menos la función fila de los encabezados? Lo divido por los valores de 1 y los divido por los valores de 0. Si yo divido cualquier valor numérico dividido entre 1, me da ese mismo valor numérico. Pero si yo divido un número entre un valor de 0, obviamente me da un error de división por 0. ¿Cómo te demuestro yo esto? Mira, aprecia muy bien. Si yo vengo y evalúo todo esto con F9, aprecia que me da error de división por 0, me da un índice que identifica una fila o identifica las filas en donde están los comerciales número 1 para la hoja número 1 y un montón de errores de división por 0. Aprecia muy bien, esto me está retornando una matriz de valores, y yo sé que tú me vas a decir, Andrés, hay que evaluarlo como una fórmula matricial, pero yo te voy a decir, no lo vamos a evaluar como una fórmula matricial. Aprecia, ¿qué sucede si yo tengo esta matriz que tiene errores y tiene los índices que yo necesito sacar? ¿Qué pasa si yo llamo a la función agregar, una función que está dentro de Excel que conlleva o contiene, más bien no conlleva, sino que contiene otras funciones dentro de ella? Por ejemplo, contiene una función promedio, una función contar, una función contará, máximo, mínimo, producto, desviación estándar muestral, desviación estándar poblacional, suma, varianza poblacional, varianza no sé qué es la S, creo que es también la muestral, ¿sí? Y luego mediana, moda.1, caésimo mayor, caésimo menor y posteriormente percentil.inc, cuartil.in, percentil.exe y cuartil.exe. Mira, la que vamos a ocupar es la función número 15, que en este caso nos permite traer a la función k.décimo.menor, que nos permite sacar cada uno de los índices mediante un índice de salida. Sin embargo, lo más importante de esta función agregar es que me permite llamar a la función k.décimo.menor omitiendo los valores de error mediante las opciones de la función. Es decir, en el segundo argumento yo puedo omitir todos los valores de error mediante la opción 6 y posteriormente me pide por defecto, por default, una matriz de valores. Obviamente esta matriz no está forzada, o más bien esta función no la voy a forzar porque ella me está pidiendo implícitamente una matriz de valores. Por tanto, si yo le paso esa matriz que contiene errores y los índices y creo un índice mediante el argumento k, aprecia muy bien mediante el argumento k, y le digo, créeme ese índice mediante el uso de la función filas, y donde yo estoy evaluando la fórmula que es la celda A4, aprecia muy bien, coloco A4 y fijo con F4 y seguidamente coloco 2 puntos y voy hasta esa misma celda. Lo que hace la fórmula al desplazarla hacia abajo es que crea un rango dinámico que arranca en A4, que es donde se está evaluando la fórmula, y posteriormente se queda quieta, y posteriormente aquí a continuación o enseguida tiene una referencia de tipo relativa, que en este caso sí va a cambiar cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo. Fíjate muy bien, si yo evalúo a filas, pues ¿cuántas filas hay de A4 hasta A4? Pues me dice que en este caso hay una sola fila, pero ahora cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo, esta referencia va a cambiar. Fíjate cómo va aquí el rango y me dice que de A4 a A5, pues sencillamente hay 2 filas y ese valor de índice que va a ir cambiando, obviamente actúa como índice de la función k.décimo.menor llamada mediante la función agregar. Así pues, si yo creo ese índice y lo paso como insumo acá de este argumento llamado k de la función agregar que llama la función k.décimo.menor,
Aprecia muy bien que si evalúo con F9, lo que estoy haciendo es que me devuelvo el primer índice que contiene comercial 1 de la tabla que se llama base de datos de la columna comercial. Ahora bien, con ese índice utilizo aquí nuevamente a la función índice, o no nuevamente, sino utilizo la función índice, y posteriormente en el argumento llamado matriz yo le paso acá la base de datos, es decir, coloco BD que corresponde al nombre de la tabla, y luego en el número de fila le paso el retorno de la función agregar, y seguidamente en el número de columna de la función índice, que lo que hace es devolver una referencia de celda, o devuelve una celda de una tabla de datos tras la intersección de una fila y una columna. Yo le digo en el número de columna, quiero crear un índice para la columna llamada comercial que arranque con el valor de 1, es decir, utilizo nuevamente aquí a la función columnas, aprecia muy bien, y copio este índice o esta referencia de celdas con control C, y seguidamente lo que hago es pegarla acá dentro del argumento matriz de la función columnas. Si yo cierro aquí a la función columnas, lo que va a hacer es exactamente lo mismo, va a crear un índice por columnas cuando yo arrastre la fórmula a la derecha. Aprecia, ¿qué sucede si yo evalúo esto como una fórmula convencional? Porque esto no es una fórmula matricial, porque a todas las funciones que me pidieron matrices, yo les pasé una matriz. No estoy forzando a ninguna función a que trabaje como una referencia de tipo matricial. Entonces, si evalúo con Enter, fíjate muy bien que me voy a traer todos los comerciales número 1, voy a arrastrarla hasta el 20 y seguidamente la extraigo acá hasta la columna valor y contengo cada uno de los elementos. Sin embargo, ¿por qué me aparecen o por qué me están colocando la fórmula o por qué me está devolviendo la fórmula errores de número? Fíjate muy bien, porque la fórmula no es capaz de encontrar más valores para devolver comerciales o más índices para devolver el nombre del comercial, el nombre del producto, la fecha y la columna obviamente valor. Entonces, para quitar esos errores, sencillamente yo vengo acá y le digo mediante la función si.error, evalúe si toda la expresión me da como resultado un error y tú me vas a devolver en este caso, por ejemplo, un guión. En este caso le voy a dar un enter, no control shift enter, sino simplemente un enter, y seguidamente arrastro hacia abajo y después hacia la derecha, y aprecia muy bien que cada uno de los espacios ahora se transforma en un guión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar esta columna, fíjate que tiene números de serie secuencial, y los voy a transformar en una fecha. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo. Los selecciono, fíjate, seleccionados todos, recuerda que tenemos todas las hojas seleccionadas. Vengo a la pestaña inicio y seguidamente le digo, por favor, póngase una fecha corta o colóquele una fecha corta, y seguidamente selecciono toda esta columna y le digo, colóquele un formato de tipo moneda, por ejemplo, con 0 cifras decimales, y listo, ya lo tenemos. Si yo vengo y me ubico acá y posteriormente deselecciono todas las hojas, vas a ver el resultado. Aprecia muy bien, vengo acá a la barrita que contiene las hojas, le voy a dar botón secundario y le digo desagrupar hojas. Si vengo a comercial 2, fíjate que tengo todos los comerciales 2, si vengo a comercial 3, fíjate que tengo todos los comercial 3, si vengo a 4, tengo aquí todos los comerciales 4, y si vengo a C5, tengo todos los comerciales 5. ¿Qué sucede? Perdón, ¿qué sucede? Si yo vengo a la base de datos, fíjate, y me devuelvo al último registro o desciendo al último registro y creo un producto, por ejemplo, mira, para comercial número 4, por ejemplo, mira, aquí la fila 12 para que se llene acá dentro de la fila 12. Vengo y creo un comercial número 4, listo, un comercial número 4, le voy a colocar número 4, que va a vender, por ejemplo, un producto número 5, vamos a colocarlo así, y la venta la realizó, por ejemplo, el día de hoy, abril 4 del año 2022. Le voy a dar un enter por $500. ¿Listo? Ahora bien, perdón, si yo vengo acá a la celda C4, mira muy bien lo que voy a hacer. Vengo y subo acá, y si yo vengo a la hoja del comercial número 4, fíjate que el registro me va a aparecer sin ningún problema, me aparece sin ningún problema. Es decir, con una sola fórmula, en este caso, mira cómo alimenté 5 hojas al tiempo que antes no existían
para sacar por el mismo criterio que se encuentra dentro de la misma estructura de datos el comercial 1, el comercial 2, el comercial 3, el comercial 4 y el comercial número 5 de una base de datos que antes existía o existe en una sola hoja. Hice el filtro de manera dinámica, Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros utilizamos? Mira, muy sencillo. Esta fórmula la voy a colocar por acá. Voy a colocarle ancho de la columna 5 puntos y seguidamente, perdón, voy a colocar aquí que la fórmula sería en este caso fórmula texto de esta formulita que yo tengo acá. La evalúo con enter y vengo aquí, la voy a colocar a 3 líneas, estaría bien. Vamos a ver qué tal. En este caso voy a colocar combinar y centrar, perfecto, y le quito el interlineado y le voy a colocar un color azul para que tú la denotes y puedas utilizarla en cualquier caso que necesites hacer un filtro que utilice una tabla de datos como insumo, una tabla de datos que te permita generar cada una de esas fórmulas sin desplazarte en cada una de las hojas o al menos hacia la base de datos. Bien, mis amigos, espero que este video les haya gustado, espero que este video pueda serles bastante útil o este ejemplo pueda serles bastante útil. Como digo siempre, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos, parceros y parceras, en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.